Buenos días, alumnos. Hoy día vamos a seguir trabajando con la matriz de pagos para decisiones bajo riesgo. Hoy empezaremos a desarrollar los temas que corresponden al análisis de sensibilidad. Recuerden que solo se pueden hacer análisis de sensibilidad para estados de la naturaleza. Tómense un par de minutos y lean el caso, por favor. Bueno, después de haber leído el caso, empecemos a desarrollar nuestro procedimiento. Este análisis de sensibilidad tiene 3 partes. Hay que desarrollarlo en 3 etapas. Tienen que ser ordenados y todo va a salir bien al final. El primer paso consiste en construir un valor esperado para cada alternativa de decisión. Ustedes dirán, ¿pero eso no es lo mismo que el criterio de valor esperado? No, porque la diferencia está en que en lugar de colocar un valor de probabilidad conocido, lo que van a hacer es ponerle una variable al estado de la naturaleza que quieren analizar. Voy a rotular nuestro paso y luego les voy a explicar a qué me refiero. A ver, ¿de qué estamos hablando? Dice, el primer paso consiste en crear una ecuación de BE. BE es la abreviatura de valor esperado. En términos de X, allí puede aparecer la primera interrogante. ¿A qué me refiero con esa X? La X es el símbolo que vamos a asociar al estado de la naturaleza que nos están pidiendo analizar. Si leemos el enunciado, nos dicen, desarrolla el análisis de sensibilidad correspondiente a la probabilidad de una respuesta agresiva por parte de la competencia. Nuestro caso trata de una empresa que quiere decidir dónde lanza cierto producto. Tiene 4 alternativas. Puede lanzarlo en el mercado local, en el sur, en el norte o en el centro. Y después de que los lance, se va a enfrentar a una cierta respuesta por parte de los competidores, que puede ser agresiva o pasiva. Esas respuestas son los estados de la naturaleza, y hay 2, agresivo y pasivo. ¿A cuál de ellos es el que nos están pidiendo analizar? Agresiva. Entonces, esa es la X. Lo voy a anotar. De acuerdo a lo que nos están indicando, la probabilidad asociada a una respuesta agresiva por parte de los competidores es el estado de la naturaleza que nos piden analizar. Él es X. Pero hay un segundo estado de la naturaleza en la situación. El segundo estado es tener una respuesta pasiva por parte de nuestros competidores. Y entonces, aquí viene un momento en el que hay que pensar. Habíamos dicho que las probabilidades, si las sumamos, tienen que dar 1. Entonces, si este es X y las 2 tienen que sumar 1, esta sería 1 menos X. Este primer pensamiento es el que nos va a permitir dejar todas las ecuaciones en términos de X. Y luego dice el procedimiento para cada alternativa de decisión. Entonces, empecemos a trabajar ahora sí con la construcción de estas ecuaciones. Esto es muy importante, pero no son las ecuaciones. Vamos a construirlas ahora. ¿Cuántas ecuaciones vamos a crear? 4. ¿Por qué 4? Porque en la matriz hay 4 alternativas de decisión. Voy a armar mi espacio. Ecuación de valor esperado. El primer mercado se relaciona con la zona local. Entonces, esta será para la decisión, lanzar el producto en el mercado local. Mi segundo valor esperado corresponderá a lanzar el producto en el mercado sur. Mi tercer valor esperado corresponderá a lanzar el producto en el mercado norte. Y el último corresponderá a la última decisión, lanzarlo en el mercado centro.
A cada una de estas decisiones les tenemos que construir una ecuación de valor esperado. ¿Cómo hacíamos la ecuación? Recuerdan, era un promedio ponderado de los resultados. Según vemos en el tablero, la primera situación tiene dos resultados. Para el local tenemos 14.000 y 20.000. 14.000 si la respuesta es agresiva, 20.000 si la respuesta es pasiva. ¿Y qué hacíamos con estos datos? Los multiplicábamos por la probabilidad para luego ponderar. Pero ahora estamos haciendo sensibilidad. Entonces, ¿qué probabilidades son las que vamos a trabajar? Las que tenemos en términos de X. Probabilidad agresiva, este dato viene aquí. Probabilidad del pasivo, este dato viene aquí. El criterio de valor esperado trabajaba con datos conocidos. Aquí estamos colocando incógnitas porque queremos despejar ecuaciones. Entonces, trabajando esto con cuidado, nadie los persigue. Si es necesario, primero deshacen los paréntesis y luego reducen la expresión. Voy a reducirla directamente y esto quedaría 20.000 en la constante, 14.000x menos 20.000x menos 6.000x. Esta es la primera ecuación en términos de x. Construimos la segunda. Para el mercado sur, los resultados que nos dan son 15.000 y 18.000. De manera similar, resultado por su probabilidad, resultado por su probabilidad. ¿Qué hemos dicho? Que las probabilidades no son conocidas, sino que están trabajadas en términos de x. Resolvemos la expresión. Y la dejamos en términos de x. Ya está lista. Vamos a la tercera. Valor esperado para el norte. En el caso del norte, cuidado, si chequean la matriz, el valor es el mismo, ya sea que estás trabajando bajo un escenario agresivo o un escenario pasivo. En realidad, no es necesario construir la ecuación, ¿no? Ustedes saben, si el resultado es constante, jamás dejará de ser ese número. Pero digamos que se olvidan, vamos a comprobarlo. Para el norte, tenemos un último resultado, 14.000. O sea, un resultado constante. No importa cómo lo promediemos, qué factores usemos, jamás dejará de ser 14.000. Pero si quieren lo pueden comprobar. 14.000x menos x por 14.000 menos 14.000x, se van a anular las x y nos va a quedar simplemente 14.000. El mismo valor constante. Es una comprobación, pero en el futuro no es necesario que lo hagan. Si se dan cuenta que los datos son constantes, colóquenlo directamente. Y finalmente, para la última alternativa, tenemos en mercado agresivo 10.000 y en el pasivo 22.000. Agresivo x, pasivo 1 menos x. Y si operamos, esto sería 22.000 menos 12.000x. Esta etapa es la primera, es muy importante. Tenemos que construir una ecuación para cada alternativa de decisión expresada en términos de x. ¿Quién es x? El estado de la naturaleza que nos están pidiendo evaluar. Pasemos ahora al segundo paso. Una vez que sus ecuaciones están construidas, el paso 2 consiste en graficarlas. Vamos a graficar. Vamos a graficarlas en el plano cartesiano. Voy a trazar mi plano. Hago un eje vertical y hago un eje horizontal. En este plano, en el eje horizontal, siempre vamos a colocar a la x, la probabilidad que nos estén pidiendo evaluar.
Entonces, aquí, ¿quién va a ir? En nuestro caso, probabilidad de agresiva. Esta es nuestra X. Esa va siempre en el horizontal. Y en el eje vertical, el valor esperado. Siempre. Vertical, valor esperado, horizontal, probabilidad que nos estén pidiendo analizar. ¿Cómo hago para poder graficar estas ecuaciones acá? Tengo que tabular. Para tabular, ¿se acuerdan que se probaba con valores de X? Voy a probar con algunos valores de X. ¿Qué es lo más fácil? Pensar un momento para elegir los valores extremos. X representa probabilidad. ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tomar una probabilidad? ¿Puede tomar valores negativos? No. Entonces, miren, esta zona no debería existir, la voy a borrar. ¿Ya? Me concentro en la zona positiva. ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tomar X? Ah, justo está en la frontera. Voy a marcarlo. El valor más pequeño es 0. Este será entonces uno de los datos con los que voy a tabular para luego poder graficar. ¿Y cuál es el valor más alto, el más grande que puede tomar una probabilidad? Lo voy a marcar aquí. 100%. En notación decimal, 1. Entonces, estos dos valores son los que vamos a usar para tabular en nuestras ecuaciones y luego poder graficarlas. Vamos a tabular. A ver. Primera ecuación. Valor esperado de local. Empecemos con esta. Concentrados, nadie nos persigue. Voy a tabular dos valores para poder graficar con comodidad. Cuando X es igual, cuando X es igual. ¿Qué valores de X dijimos que íbamos a probar? Los límites X0 y X1. Para cada uno de estos X, quiero hallar valor esperado. Valor esperado igual, valor esperado igual. A ver, si X es 0, ¿qué ocurre en esta ecuación? Este término se nula y entonces quedaría 20.000. Ya tengo un punto, 0, 20.000. Segundo punto, cuando X es 1, si X es 1, esto es menos 6.000, 20.000 menos 6.000, 14.000. Segundo punto, esta ecuación ya está lista para graficarse. Pasemos a la tercera ecuación. Sin querer, he borrado esto un poquito. Ya estamos. A ver, siguiente ecuación. También tabulamos dos puntos. Cuando X es igual a 0, cuando X es igual a 1. ¿Recuerdan? El valor más pequeño y el valor más grande que puede tomar esta probabilidad. Si X es 0, este término se anula y nuestro valor esperado sería igual a 18.000. En cambio, si X es 1, esto vale menos 3.000 y la diferencia sería 15.000. Listo, ya tenemos tabulado para la segunda ecuación. Vamos a la tercera. La tercera es una constante. Acá no vale la pena tabular. No importa qué valor tome X, esto jamás dejará de ser 14.000. Pasemos a la cuarta ecuación entonces. Nuevamente, cuando X es 0, cuando X es 1. Si X es 0, se anula este término y nos queda 22.000. Si X es 1, el término toma valor y la diferencia 10.000. Hemos terminado. Ya tenemos listos los puntos para graficar. De repente alguno dice, ay, ¿para qué anoto esto? Lo hago mentalmente, si quieren, pero después van a tener que estar volviendo a pensar qué punto usé, cómo fue. Anótenlo una sola vez y ya está allí por si lo necesitan posteriormente. Por ejemplo, ¿para qué podríamos necesitarlo? Para decidir este eje, hasta dónde debe llegar en la parte superior, hasta dónde debe llegar por la parte inferior. Eso nos va a ayudar a darle una escala. La gráfica tiene que ayudarnos, no crearnos un problema. Y eso implica que este eje tenga una escala. O sea, ¿a qué me refiero? No se les vaya a ocurrir decir, hasta esta altura es 1000, hasta aquí es 2000,
y después decir, uy, me va a faltar, bueno, que aquí sea 5000, ya comenzaron a dañar su escala. Se tiene que respetar. Si aquí están saltando de 1000 en 1000, así tienen que mantener el salto en toda la línea. Entonces, esto no estaría correcto. ¿Cómo evito esto? Al tabular, me voy a dar cuenta de qué escala tengo que usar. Miren, eje de valor esperado. De acuerdo a lo que hemos calculado, ¿cuál es el valor esperado más pequeño que hemos encontrado? ¿Cuál es el menor valor que va a tomar este eje? 10.000. Ese es el valor más pequeño. Entonces, mi eje vertical debe de empezar en 10.000. Marco y le pongo el 10.000. ¿Y cuál es el valor más grande que va a tomar mi eje? Busco. El valor más grande, 22.000. Entonces, debe llegar por lo menos hasta 22.000. Voy a decidir entonces, voy a ir saltando de 2000 en 2000. Entonces digo, este es 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. No he hecho una escala arbitraria, me ha ayudado con la información que tengo. Y ahora de repente alguno se está torturando. Beatriz, profesora, pero mira, tú aquí dices que esta altura representa 2000 y aquí estás tratando de representar 10.000. Hay un truco matemático para eso. Cuando el eje empieza, puede empezar a cualquier altura, con un valor X. Lo importante es que después se mantenga la escala. ¿Y cómo hago para representar que aquí estoy haciendo una pequeña reducción del espacio? Se pone un rulito. Borro un pedacito de mi eje y le pongo un rulito. Ese rulito quiere decir que esa zona del eje no es relevante para la gráfica y entonces la estoy comprimiendo. Esta zona sí es importante, aquí estoy respetando la escala. Bueno, entonces, traslademos nuestros puntos. Empecemos con esta ecuación. El primer punto, cuando x es 0, 20.000. Cuando x es 0, subo hasta 20.000. Aquí estoy. Cuando x es 1, 14.000. x1 y subo hasta el 14.000, más o menos por aquí. Ustedes con sus cuadraditos, por favor, háganlo bien cuidadoso, bien perfecto. Una vez que tengo los dos puntos trazados, voy a unirlos con una línea recta. Y le pongo un rótulo para no confundirme, porque al final voy a tener 4 líneas. Esta es la línea que corresponde a valor esperado de local. Entonces le puedo poner una L, por ejemplo. L de local. Pasemos a la segunda ecuación. Cuando x es 0, 18.000. Ese punto estaría, cuando x es 0, 10, 12, 14, 16, 18.000. Aquí. Y del otro lado, cuando x es 1, 15.000. Ese estaría, cuando x es 1, sube hasta 15.000. Acá está 16, acá está 14. Por el medio estaría el 15.000. Los 1 con una línea recta. Esta es la línea que representa valor esperado del sur. Le pongo una S de sur. Tercera ecuación. La tercera ecuación era un valor constante. No importa qué valor tome x, el valor esperado siempre es 14.000. Entonces, vengo a mi gráfica y digo, no importa qué valor tome x, siempre el valor esperado es 14.000. A ver, cuando x es 0, 14.000. Cuando x es 1, 14.000, que era justo ese número, ¿se acuerdan? Los 1 con una línea recta. Esta línea recta, ¿a quién está representando? Valor esperado del norte. No le voy a poner el nombre de este lado porque si no se confunde con este, se lo voy a poner de este lado. Esta línea representa norte. Y finalmente, para el centro, cuando x es 0, 22.000, por aquí. Cuando x es 1, 10.000, por aquí. Los unimos con una línea recta. Y le ponemos su rótulo. Esta representa al centro. Ya tenemos las 4 ecuaciones en nuestra gráfica. Ahora hay que analizar la gráfica. Hasta acá se entendió. Ahora tómense un segundo y vamos a pensar.
Estos números, estos valores esperados, ¿qué representaban? De repente es necesario releer el enunciado. Si ustedes chequean el enunciado, nos dice que todos los pagos que se muestran en la matriz que nos dan como información corresponden a ingresos. Entonces, todos estos números son ingresos, lo voy a anotar. Todos estos valores esperados son ingresos. Eso es bien importante, porque ahora viene el momento del pensamiento. Si son ingresos, ¿qué nos conviene? ¿Los más altos o los más bajos? Si son ingresos, se tiene que maximizar. Entonces, nos interesan los más altos. ¿Y por qué eso es relevante? Miren la gráfica. En la gráfica se han creado 3 zonas. Tengo esta zona de acá, vamos a llamarla la zona inferior, por abajo, aquí, la zona de abajo. Tenemos esta zona de acá, es la zona superior, por aquí arriba la zona superior. Y se ha creado una zona aquí en el medio donde se cruzan todas las líneas. De estas 3 zonas, 2 son las más importantes. ¿Cuáles? La zona inferior y la zona superior. La zona del centro no es importante. Entonces, ahora solo tenemos que elegir para nuestra situación cuál de las 2 es la que nos interesa. Como son ingresos, nos interesa la superior. Entonces, a la inferior ni la miramos. Esta no es relevante para nosotros. Lo que es relevante es todo lo que ocurre por aquí arriba. Y aquí arriba, ¿qué está ocurriendo? Miren la gráfica. Está ocurriendo una seguidilla de segmentos de recta. Cada uno de estos segmentos está asociado a una decisión. Miren, este pedacito, ¿a qué decisión está asociado? Este segmento se asocia, si yo sigo la línea, a la decisión lanzar en el mercado del centro. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mi probabilidad está entre 0 y el valor de este cruce, voy a marcarlo aquí abajo, esta X. Si mi probabilidad agresiva está entre 0 y este valor de X, ¿qué decisión me conviene? Me conviene lanzar en el mercado del centro. ¿Por qué? Porque te da los ingresos mayores. Pero miren lo que ocurre si sigo avanzando. Ya no me da el mejor resultado esta decisión, va a cambiar de decisión. En esta zona, ¿cuál es la decisión que me da los mejores resultados? Si yo chequeo esta línea, corresponde al mercado local. Entonces, en este segmento, ¿qué me conviene? Te conviene lanzar el producto en el mercado local. Acá hay otro corte. Pero X y X se pueden confundir. A esta llamémosla X1, a esta llamémosla X2. Entonces, si mi probabilidad agresiva está entre el valor de X1 y el valor de X2, ¿qué me conviene? Lanzar en el mercado local. Y tenemos una tercera zona, esta de aquí. ¿Qué ocurre aquí? Si tu probabilidad está entre X2 y 1, ¿qué te conviene? Lanzar en el mercado del sur. De acuerdo a la gráfica, el mercado del norte no conviene jamás. Se quedó por abajo y a nosotros nos interesa la zona superior. Entonces, esta es la parte delicada del proceso. Esto es matemático, viene de matemática básica, no hay dificultad, pero aquí hay mucho análisis. Entonces tienen que detenerse, mirar su gráfica, decidir qué les interesa. Como son ingresos, zona superior. En la zona superior observo que hay varios segmentos que se unen. Cada uno de ellos representa una decisión diferente. Entonces, asocio los puntos de inflexión a mi eje de probabilidades. Este fue el paso 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el tercer paso? Calcular estos valores y se acabó. Redactamos nuestra conclusión y ahí termina nuestra historia. Paso 3. Vamos a hallar los valores de X. Voy a hacerlo por aquí. Tercer paso, hallar X. Pero tenemos 2X. Vamos a empezar con X1. De acuerdo a nuestra gráfica, ¿dónde está X1? X1 está en la intersección
de esta línea que representa al centro con esta línea que representa al L que es local. Entonces, para hallar x1 tenemos que cruzar el valor esperado de centro con el valor esperado de local. ¿Y cómo se cruzan dos líneas? Igualándolas. Centro, ¿cuál era su ecuación? Era 22.000 menos 12.000x. Igual a local. ¿Cuál era la ecuación de local? 20.000 menos 6.000x. Despejando, me llevo todas las constantes a la izquierda porque me resulta más cómodo. Quedaría 2.000 es igual, las variables las llevo a la derecha, me quedaría igual a 6.000. Despejando, x sería igual a 2/6, 1/3, 0.33. Si quieren ponerle más decimales, genial, por lo menos 2. 0.33, el valor de x1. Y ahora hallemos el valor de x2. Según observamos en la gráfica, x2 está en la intersección de la línea que corresponde al mercado local con la que corresponde al mercado sur. Entonces, acá será valor esperado de local igual a valor esperado sur. La ecuación de local, la misma que usamos acá, 20.000 menos 6.000x. Para el sur, 18.000 menos 3.000x. Despejando, me llevo las constantes a la izquierda, 20, este pasa restando, quedaría 2.000, igual, menos 6.000 pasa sumando, esto se convertiría en 3.000x. Despejando, x sería igual a 2/3, o sea, 0.6666 hasta el infinito, con 2 decimales, 0.67. Ya tenemos nuestros dos valores de x. Esta sería a la que en nuestra gráfica estamos denominando x1. Y esta sería la que en nuestra gráfica está identificada como x2. Listas las x, ya estamos a un paso de terminar con nuestro análisis de sensibilidad. ¿Qué es lo único que falta? Redactar la conclusión. Sería pues muy lamentable hacer todo este esfuerzo y olvidarnos de redactar la conclusión. Vamos a escribir cuál es la conclusión de todo este proceso. Vamos a anotar por aquí. Paso 1, crear las ecuaciones. Paso 2, graficarlas. Paso 3, hallar las intersecciones. Y todo esto nos lleva a una conclusión. ¿Cuál es nuestra conclusión? Para la probabilidad del estado de la naturaleza que estamos analizando. Respuesta agresiva por parte de los competidores. Nuestra conclusión es, si esta probabilidad agresiva se encuentra entre los valores de 0 y x1, 0.33, en este intervalo, ¿qué decisión nos conviene? De acuerdo a la gráfica, le conviene lanzar el producto en el mercado centro. Debe lanzar el producto en el mercado centro. Central, si quiere. Del centro. Segundo intervalo, aquí, entre x1 y x2, o sea, entre 0.33 y 0.67. En este intervalo, ¿qué nos conviene? Según observamos en la gráfica, era el mercado local. Debe lanzar en el mercado local. Y finalmente, este intervalo entre x2,
que es 0.67, y el límite que era 1. En este intervalo, que nos conviene según observamos el mercado sur. Esta conclusión es lo último que debo describir como un resumen de todo lo que se está viendo en mi análisis. Aquí hemos llegado a lo importante. Para el dato que nos interesa evaluar, hemos establecido, dependiendo de qué valores tome, qué decisión es la recomendable.